Dios le bendiga a todos. Nos encontramos otra vez aquí en los estudios para seguir hablando acerca de Juan y el comentario. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a todos a suscribirse a Teología 1, el canal de YouTube del profesor Walter Vini, para continuar viendo todos los videos. Y les invito a compartir. Yendo de lleno al estudio, el video pasado dejamos claro acerca de la misión que tenía Juan el Testigo. Prosiguiendo con los capítulos, con los siguientes versículos, vemos como muchos de sus discípulos comienzan a dejarlo y a seguir a Jesús. Entre ellos vemos a Andrés, hermano de Pedro. Entre ellos también vemos a Juan, aunque si no lo menciona, pero es Juan el evangelista quien comienza a seguir a Jesús ya desde ese momento. Pero no quiero parar ahí, sino quiero parar en el llamamiento de Natanael. ¿Por qué es importante? Aquí vamos a ver un aspecto de la vida del judío piadoso. Ahora, mencioné en el capítulo pasado cómo era necesaria la misión de Juan el Testigo. Por el ambiente que existía, el ambiente que estaba distorsionando la vida del judío y la vida, ceremonial, cultural del judío. Vemos en el versículo 43 cómo Felipe se acerca a este amigo llamado Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Frase muy importante. Vamos a encontrar la frase que dice: lo que escribió Moisés en la ley. Ustedes, si leen completamente el Evangelio de Juan, esta frase recurrente, es que lo que escribió Moisés en la ley, es recurrente en el Evangelio. ¿Por qué? Dije en los capítulos pasados, cómo si nosotros queremos tener una biografía, un mapa caracterial de la persona de Jesús, no la vamos a encontrar en los Evangelios. La vamos a encontrar en lo que escribió Moisés. Y no me estoy refiriendo al famoso versículo que dice: después de mí se levantará un profeta, que aquel que no oiga la voz de este profeta será eliminado. No hablo de ese versículo único. No. La ley, el Pentateuco, habla acerca del carácter de Jesús. Y vamos a ver que Jesús lo toma muchas veces esa parte. ¿Por qué? Porque es importante ese versículo. Es importante entender que la ley da mucho énfasis al nombre, el tetragrama, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh. Es muy importante. Además, suma algo lo que dice Felipe: a Jesús, hijo de José. ¿Por qué hijo de José? Aquí hay que aclarar algo más. No está hablando de José el carpintero o el padre de Jesús. No está hablando de ese José. Está hablando de una figura mesiánica que existía ya. Hay que decir algo claro. Para el judío no solamente existía el Mesías davídico, no, también existía el Mesías israelita de la tribu de José. Nosotros sabemos por la historia, siempre enfocándonos en el libro de Reyes, que hubo un cisma entre Judá, las dos tribus, y las tribus del norte. Ahora, las tribus del norte no esperaban un Mesías del sur, por motivos obvios, por motivos de conflicto. Así que los del tribu del norte tenían ya enfocada un Mesías para ellos. Un Mesías de la tribu de José. En cambio, los del sur tenían ya en mente un Mesías davídico, de la descendencia de David.
es importante aclarar que en ese tiempo se esperaban 4 tipos de Mesías. Para algunos que puede ser hasta sorprendente. Ya les acabo de nominar 2. Pero también había el Mesías de los samaritanos, el Tajet. Y también estaba el Mesías arónico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ese pensamiento, esa diversidad de Mesías nos muestra algo muy importante. Que muchos querían acomodar al Mesías, al enviado de Dios, según su forma, según su deseo, según su necesidad. Y eso, ok, no es pecado, porque creo que cada uno tiene una concepción de Dios a través de lo que ha aprendido. Pero debemos entender que Jesús se mostraba, sino por eso vemos a un Juan que es claro, al Jesús Dios. Ustedes esperen a quien se les dé la gana. Jesús es Dios, Jesús es divino, a Dios. Y esto es lo que nos dice este versículo. Imaginen, miren el contenido que está en estas palabras. El mensaje que nos está dando. Y seguimos. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo a Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Linda frase para recibir a alguien, ¿no es cierto? Pero Natanael le extraña eso. Natanael obviamente no entra en el punto de creerse algo, sino que le pregunta, le devuelve, ¿de dónde me conoces? Y aquí la parte importante, esto es emblemático, de poner en un cuadro. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué es importante? Debajo de la higuera te vi. ¿Por qué Natanael se impresiona y dice, wow? Y no es algo pequeño, ¿eh? Hablé acerca de los judíos piadosos. ¿Quiénes eran los judíos piadosos? Nosotros vamos a ver en los evangelios, vamos a ver a Simón, el que estaba en el templo, que esperaba la llegada del Mesías. Vemos aquí a Natanael. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué debajo de la higuera? ¿Qué quería decir debajo de la higuera? Para la cultura judía, estar debajo de la higuera significaba estar en un deseo, en un anhelo de conocer a Dios personalmente. Eso es lo que significaba estar en la higuera. Según la cultura judía, las yeshiva, estaban puestas debajo de las higueras. Y las yeshiva eran escuelas de estudio bíblico. Eran escuelas rabínicas, donde se enseñaba la palabra, donde se instruía a la gente. Por eso Natanael estaba debajo de la higuera, porque él buscaba desde su corazón, desde lo más profundo de su corazón, buscaba conocer a Dios. Por eso Jesús le dice, yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. ¿Y qué respuesta es esa? Por eso Natanael se impresiona y le dice, Rabí, tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por eso se lo dice, porque ¿quién conocía solamente ese deseo en su corazón? Solamente Natanael. Y por eso se impresiona, porque Jesús le dijo algo importante para su vida. Y Jesús le responde, porque te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores verás. Era un cumplimiento del deseo de Natanael, que es un deseo que debe vivir en nosotros. Nosotros, cuando estudiamos la palabra, estamos debajo de la higuera. Cuando estamos en una escuela bíblica, estamos debajo de nuestro pastor, debajo de un maestro, escuchando la palabra e indagando, estamos debajo de la higuera. Y qué curioso es aclarar que Jesús le dice, yo te vi.
Nosotros cuando estamos estudiando, el Señor nos está viendo. El Señor Jesús nos está viendo. Por eso es importante el estudio de la palabra. ¿Y qué le dice? Solamente porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y no creo que se le haya dicho en sentido de promesa, pero se lo dijo. Cosas mayores que esta vas a ver. Y yo los dejo con esto. Si nosotros permanecemos debajo de la higuera, vamos a ver cosas mayores. Vamos a ver a ángeles del cielo que suben y bajan. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense y no se olviden de suscribirse.